No siendo más, le damos paso entonces a Fernando y le agradecemos a ustedes por su paciencia y por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Marinelli. Estamos aquí atentos a las preguntas que ustedes tengan. Yo he vivido varios años de mi consultoría en Centroamérica, algunos años en El Salvador, en Guatemala y especialmente en Honduras. Y estoy atento pues a resolverle los datos sobre todo lo que significa la formalización de las empresas en estos países. He sido el líder en mi banco de desarrollar productos para los empresarios en las diferentes áreas, sobre todo en regiones tan diversas. En Honduras, por ejemplo, hay regiones agrícolas, especialmente dedicadas al café. Hay otras regiones solamente industriales, como San Pedro Sula, pues con algo de servicio y comercio. Y áreas como Tegucigalpa, que son zonas institucionales con servicio y comercio. Y la parte de Choluteca, que son parte de las camaroneras y de las azucareras. Y también he visto el desarrollo de núcleos sectoriales alrededor de empresas grandes que logran vincular a pequeños empresarios, les dan un soporte técnico y operativo y financiero para generar un producto de calidad y ellos procesan, bien sea la palma o la fruta o el café. Entonces, estoy atento a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Yo les hice 7 videos diferentes. Desde las dificultades que tienen las empresas para formalizarse, que no es un estado pues, binario, no es un estado de que yo de la noche a la mañana me quiera formalizar. Todo lo contrario, es un proceso lento, en algunos países más que en otros, y en esta época de pandemia, pues por supuesto, muchas de las empresas se han visto muy afectadas. Varias de las empresas han tenido que cerrar sus negocios y han tenido que cambiar, reemprenderse en otro estilo de negocio. Hola, Fernando. Yo pues llevo 42 años en este aspecto, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Para empezar con este formato, quería preguntarte cuál consideras tú que es la principal limitante a la hora de iniciar este proceso de formalización. Son las mismas exigencias del Estado. Son los impuestos, son los permisos para funcionar, son las normas de seguridad y las normas que hoy genera el medio ambiente y el tema de responsabilidad social, en especial esas normas que parecieran aplicarse a los países del primer mundo, llegan a nuestros países muy rápidamente. Entonces, muchas de las instituciones de gobierno les da temor no adaptarse a las normas ambientales, a las normas de responsabilidad social, que ya tienen países muy desarrollados. Entonces, las normativas de nuestros países se empiezan a parecer a las normativas de países muy desarrollados y por lo tanto se genera la informalidad, porque yo no puedo, por ejemplo, en impuestos, si yo me quiero formalizar
pero los proveedores míos no se quieren formalizar, es muy difícil, porque yo tengo que, de alguna manera, en mi declaración de impuestos, colocar los gastos que tengo por los proveedores. Pero muchos de esos proveedores dicen, no, si usted me declara, no le suministro los productos. Y lo mismo pasa con muchos empleados. Los empleados, si usted les va a exigir que a los empresarios que tengan que cumplir con toda la normatividad laboral, pues aún los mismos empleados dicen, no, por favor, contráteme y no registre mi contrato dentro de los contratos laborales, porque yo sé que tiene unas cargas adicionales desde el punto de vista prestacional, de retención para las pensiones, para la salud. Entonces se genera toda una economía informal. Aún en países como Colombia, por ejemplo, donde yo estoy, más del 50-52% sigue siendo informal. En México, donde he vivido 3-4 años trabajando en estos aspectos, la economía informal es mucho más alta, casi del 60%. Pero hoy en día, con la pandemia, el exceso de liquidez de muchos bancos, porque mucha gente hizo como un vuelo a la seguridad de sus ahorros, lo que se llama en inglés un flight security. Y entonces, hoy en día el tema es de un exceso de dinero que no saben dónde colocarlo. Entonces, los países están haciendo un esfuerzo muy grande para que los empresarios que no se han formalizado de alguna manera participen de los nuevos productos que se están ofreciendo con garantías ofrecidas por los estados para que reciban recursos financieros. Y la otra situación que hemos visto es que hay necesidad de apoyos no financieros, como son la capacitación en educación financiera, la capacitación en el manejo de los flujos, la capacitación en reestructuraciones, porque si yo tengo una deuda, bien sea con los bancos o con los deudores informales, tengo que de alguna manera declararlo para poder estructurar un plan de pagos adecuado a mi nuevo entorno después de la pandemia. Eso es lo que está sucediendo, Julián. Y con respecto a eso, porque sí, tienes toda la razón y es duro, ¿cómo las empresas pueden enfrentar y lidiar con eso? Y al ver esas responsabilidades que adquieren a la hora de formalizarse, pues al final deben haber algunas ventajas, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser esas ventajas más palpables que tiene una empresa a la hora de formalizarse? La visualización institucional. Si te visualizas institucionalmente, hoy en día hay muchas más ventajas que permanecer debajo de la visualización. Hoy en día, debido a la gran tecnología de la inteligencia artificial, cualquier compra, cualquier pago que hagas, se empieza a observar en la economía. Y si bien hay impuestos al manejo de efectivo, lo que trajo la pandemia es que los manejos de efectivo se empezaron a reducir, porque empiezas a pagar más por las entregas a domicilio, por los proveedores en línea, por los pagos de transferencias en los bancos. Y entonces es mejor estar visualizado. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de conseguir créditos a mejor precio. Y eso se va a repercutir en el futuro. Y puedes de alguna manera también ventajas para poder capacitar al personal.
Lo más importante aquí es el talento del empresario y el talento de las personas que están alrededor del empresario. Entonces, hay varias líneas que permiten, de una manera, resolver tres grandes temas, aunque hay sublíneas, pero los tres grandes temas son: uno, el capital de caja que necesitas para estar diariamente vivo, que es pagar la nómina, pagar los inventarios, pagar los servicios públicos, pagar el arriendo. Para eso ya hay líneas de varios bancos en el mundo para esos aspectos. La segunda línea es para que tengas que adquirir tecnología para esta época, para esta nueva era. Una época de canales virtuales, una época que aparezcas en las redes sociales y tengas la posibilidad de poder estar ahí presente. Y la tercera es que puedes también tener socios en capital de riesgo, que les guste tu idea, les guste tu producto y estén dispuestos a invertir en tu producto. Hay varias empresas stand-up que están asesorando a los empresarios, microempresarios y MIPYs. Y es una gran oportunidad, aún en este complejo entorno, de poder avanzar hacia unos horizontes que antes no existían para el microempresario y el empresario mediano. Esas tres líneas existen en todos los países para atender el capital de trabajo inmediato, como es la nómina, los inventarios, los servicios, el arriendo, como es para comprar tecnología, adquirir bienes de capital ya de inversión, y el tercero, capital de riesgo. Son tres temas: lo que necesitas para vivir en el día, lo que necesitas invertir para tener una organización que se vaya modernizando en tecnología, y tercero, capital de riesgo, socios que quieran ser accionistas tuyos. Esos son los tres temas, Julián. Muchas gracias, Fernando. Fernando, tenemos acá en el chat una pregunta que nos hace Margarita. Margarita nos dice: ¿alguna buena práctica que conozca que en un país esté desarrollando para facilitar que las empresas se formalicen y que las empresas sientan un estímulo en la formalización? Sí, ya hay, en la política tributaria, por ejemplo, ha generado grandes conflictos sociales, bloqueos en varios países, por el incremento en las tarifas en el transporte, lo vimos en Chile, o de algunos servicios públicos. En Colombia, por una reforma tributaria que le afectó a la clase media o a los niveles de 1, 2 y 3 en pequeños empresarios. Los mismos gobiernos tuvieron que retroceder porque se generaron protestas muy fuertes en ese nivel, pero no por temas de política o de izquierda o derecha, sino por temas de bolsillo, que yo me estoy afectando en mi capacidad de poder incluir al Estado como socio mío. Cuando yo vinculo al Estado como socio, tengo que ver qué ventajas me va a dar. Primero, que si yo me visualizo como socio del Estado, las tasas de interés van a ser menores, porque no quedo en el extrabancario, no quedo en el gota a gota, no quedo en manos de los usureros. Y por supuesto, tengo que tener un proyecto de negocio bien elaborado. Los bancos, si no tienen un proyecto de negocio bien elaborado, a ellos también los inspeccionan, los vigilan. Hay un Toronto Center, que es el nivel de supervisión basada en riesgos de varios bancos en América Latina y sobre todo en Centroamérica, con normas nuevas que acaban de llegar, donde los bancos no pueden invertir los ahorros de los pensionados, los ahorros de las familias en negocios que no sean claros. Entonces, usted opta o por pedirle al Estado regalos o por pedirle al Estado soluciones. Si usted le pide al Estado regalos, estamos en un mundo un poco populista, un poco de querer que le den a la gente cosas sin merecer
sino especialmente para subsistir. Pero algunos gobiernos en los países desarrollados tienen ya las rentas básicas. Sin embargo, en nuestros países ya hay algunos gobiernos que están dando rentas básicas desde hace muchos años, aún antes de la pandemia. Están dando algunos subsidios en acción, familias del estrato 1 o 2, familias que tienen menos de $1 de ingreso diario o menos de $2 de ingreso diario, y vienen desde hace años dando esos subsidios. Pero yo, para convertirme en socio del Estado, tengo que crear como una hoja de ruta donde tengo que entender que tengo que pagar un 20, un 15% de impuestos, formalizar a los empleados. Pero eso me da muchas ventajas. Me da acceso al régimen pensional, me da el régimen de salud pública, que hoy es muy importante, todo el tema de salud. Me da acceso a créditos mucho más baratos y me da acceso a entrenamiento, porque no todo es recurso financiero. Hay varios recursos no financieros que también me los van a dar. Yo, hay varios bancos del mundo a nivel de instituciones de tercer piso, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el de Integración Económica, que está con sede en Honduras, que opera en toda Centroamérica, tiene Creo que la señal ahí un poquito al final se nos iba cortando, Fernando, pero creo que ya lo recuperamos. Fernando, usted nos mencionaba que habían más pues recursos, no solamente con el tema financiero, pero vamos a aprovechar una pregunta que tenemos acá para tocar ese tema financiero. Desde el acceso a la financiación, ¿quién está más interesado en la formalización de las empresas? ¿Los bancos o los inversionistas privados? No, hay un tercer protagonista que no mencionó la pregunta, que es el bienestar de las naciones, el Estado. Si yo logro tener más gente formalizada, obviamente voy a tener mayor recaudo de impuestos, es cierto. Pero puedo crear una base tributaria mucho más amplia, porque si solamente concentro la tributación en grandes empresarios o en la gente de mayores ingresos y no establezco niveles de control de evasión tributaria, pues obviamente se generan ciertos paraísos fiscales, ciertas situaciones que distorsionan las economías. Entonces, los más beneficiados en el fondo siempre son los empresarios, porque van a tener mayor infraestructura en vías, en mejores transportes, en mejor infraestructura tecnológica y de salud, sobre todo de salud, hospitales públicos, de educación también. Lo más importante ahí es la educación pública para todos, la salud pública para todos y, por supuesto, la posibilidad de un trabajo para todos. Entonces, en Centroamérica tenemos países de pleno empleo, como por ejemplo Panamá. Panamá es uno de los países que tiene una estadística en pleno empleo gigantesca con relación al número total de habitantes. Entonces, los más beneficiados, cuando usted se deja visualizar y le cobran un impuesto acorde con el nivel de sus ganancias, sin que lo vayan a oprimir, sin que le vayan a generar una especie de confiscación de sus utilidades, pues por supuesto, a usted le gusta ser socio del Estado. Entonces, nuestras economías tienen que propender primero por dirigir los impuestos a los que más generan ingresos. Uno no puede generar impuestos a la clase media ni a la pequeña empresa si no estoy generando ingresos ahí. Pero cuando los estoy generando,
no puedo volverme un evasor de impuestos. Y por lo tanto, me ha sucedido que teniendo los fondos, no se han podido colocar en personas que no se dejan visualizar porque o no tienen una cuenta corriente o no tienen una historia crediticia, así bien sea mala o buena, o no tienen un registro de sus trabajadores en los sistemas de seguridad social y por lo tanto no llegan esos recursos, porque son recursos de bancos europeos o del Banco Mundial que exigen esos elementos. Yo creo que los más beneficiados siempre son los empresarios. Los bancos, pues de alguna manera, ellos intermedian una tasa de interés que cada vez está más regulada, que cada vez con las generaciones de los new bank, que son bancos de menos costos, donde no te cobran comisiones por las tarjetas de crédito, ni comisiones por la administración de los créditos, entonces se está generando una igualdad de tarifas. Y eso permite que haya una mayor bancarización de la gente. Esa es mi respuesta, Marinelli. Fernando, y con respecto a acceder a la financiación, por ejemplo, ¿es más importante que estén formalizados para un banco o para un inversionista? O sea, mi forma de verlo, por ejemplo, es que es para ambos, que al final la formalidad es seguridad. No sé desde tu punto Sí, de tienes toda la vista razón. cómo sería. Hoy en día, los inversionistas están más cercanos al nivel de comprender el producto de un empresario, la idea de negocio de un empresario. Las ideas de negocio de los empresarios las están entendiendo hoy mucho. Inversionistas, por ejemplo, en Silicon Valley hay gente que ha tomado inversionistas colombianos, pequeños empresarios, y los han convertido en verdaderos fenómenos de crecimiento. Por ejemplo, está el caso de Rapid, está el caso ¿cómo se llama? El caso de las ventas de comida para perros, ¿no? Que hay una posibilidad de recibir dinero de esos startups que les dan un oxígeno muy fuerte, pero más que el oxígeno financiero es el oxígeno en hacerles sentir que su idea de negocio es muy valiosa, que el talento de las personas hoy en día, en época de pospandemia, es genial, que la capacidad y la valentía de reemprender en los negocios después de esta época es fenomenal. Y entonces hay recursos que los están premiando. Eso está sucediendo muchísimo. Hay muchos. Pues obviamente hay mucho más en Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos les encanta la gente creativa y menos en nuestros países. Pero uno puede entrar a esos financiadores, a esos socios inversionistas y obviamente lo importante es tener un plan de negocio bien escrito, bien elaborado, donde yo no le puedo presentar al banco una cosa que no tenga una idea clara, ni a un inversionista. Mire, mi producto se desarrolla en este paso primero, en este segundo paso, en este tercer paso. Mi inversión del primer paso es de $100,000, después en el segundo paso es de 50,000 y en el tercero vuelve a ser de $100,000, por dar un ejemplo, pero obviamente aquí no se habla de 100,000, se habla de a veces de 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Y es muy importante visualizarse por eso, porque usted de alguna manera encuentra asesores, no solamente en su país, porque por ejemplo yo tengo gente en Honduras o en El Salvador que han llevado sus negocios de productos especiales en café, por ejemplo, cafés absolutamente naturales, que están protegiendo el medio ambiente, que están destinados
a cumplir estándares de desarrollo social en lo verde, en lo humano, y eso es muy bien recibido hoy en el mundo entero. Gracias, gracias Fernando. Acá tenemos otra pregunta de Yamil. Igual les recuerdo a todos, si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues también la idea es aprovechar que esta plataforma es un poco más flexible que la que veníamos utilizando y pueden activar sus micrófonos si nos quieren compartir algo. En este caso, acá Yamil nos está hablando sobre el tema del nivel de productividad de las MIPYMES antes y después de formalizarse. Nos dice que sería ilustrativo destacar algún estudio que analice esto. En uno de los videos hablábamos precisamente sobre las empresas, pues sobre el nivel de productividad de las empresas que se formalizaban versus las que no. Si nos puede de pronto recordar un poquito esta información, hablar un poquito sobre esto para revisar acá ese tema que nos parece muy importante. Gracias, Yamil, por el aporte. Yamil Cuat, sí, muchas gracias. Bueno, ser socio de los estados en algunos países nuestros implica que nuestras utilidades tengan un socio que se lleve a veces más del 20%. Pero usted tiene que analizar los costos-beneficios de eso, porque si los recursos de su familia o los recursos de algún usurero o de un gota a gota le significan casi el 100%, o el 50, el 80 o el 60%, pues es preferible pagar el 20% al Estado. Hoy en día, por ejemplo, en países como Colombia ya hay una reducción de tasas. A los grandes empresarios hasta por encima del 30%, pero a los pymes y a los medianos están entre el orden del 15, 16, 17%. Entonces usted tiene que tener en cuenta que en su flujo de costos, el hecho de estarle pagando a un bancario por no declararlo casi un 80% de intereses o un 60% de intereses, mientras que si tiene un buen producto presentado al banco, le van a cobrar intereses por debajo del 10%, pues es muy importante que lo tenga en cuenta. Y lo otro es que los gobiernos, tanto a los pequeños y medianos empresarios, les tienen una tasa de renta diferenciada. Y eso está ocurriendo en varios de nuestros países. Sí, eso está levantado y por eso los microempresarios no se formalizan porque hoy Fernando Ferro me habló de que hay que formalizarse, no. O porque Sempromite me dijo que hay que formalizarse, no. Eso no se genera de un día a otro. Yo analizar mis cuentas y ver cómo poco a poco me voy de alguna manera formalizando, teniendo una cuenta corriente, teniendo un crédito en un banco ya de alguna manera formal, teniendo 1 o 2 empleados que les estoy pagando sus prestaciones sociales. Y ya para llegar al impuesto de renta y el impuesto de patrimonio, pues tengo que tener alrededor mío un círculo de proveedores que de alguna manera estén también tributando y las facturas yo las pueda presentar. Lo más difícil en nuestras economías es que esos proveedores no se formalicen. Aunque las grandes empresas sí me exigen a mí que yo les presente mi factura. Entonces, por lo tanto, tengo por un lado un mundo informal y por el otro un lado formal. Y eso me va a pasar durante varios meses y años. Yo no me puedo de alguna manera volverme formal totalmente. Entonces tengo que ir midiendo esa forma en la cual yo en algunos meses logro tener proveedores que sí me van a facturar. Y de esa manera logro que mi tema de impuestos tenga el descuento por esos gastos de generar el producto. Eso se está dando en cada país de alguna manera más que en otras. Y por supuesto, uno tiene que ayudar a desarrollar el país en donde está, porque esto implica una educación financiera y tributaria.
que no es de la noche a la mañana, es una cultura que de acuerdo a los líderes de mi país, a los líderes de mi sector, a los líderes con los que yo les estoy viendo, estén entendiendo este nuevo entorno que para mí es mucho mejor, mucho mejor. De acuerdo, Fernando, muchas gracias. Sí, digamos que ahí hay varias ventajas y de las que ya hemos hablado, y sobre esto específicamente del nivel de productividad, había algo que me parecía muy interesante en los videos, que más allá de que fuera una relación directa, llamémoslo así, de que si yo me formalizo, automáticamente voy a ser más productivo, es más bien una consecuencia al revés, llamémoslo así, ¿cierto? Era en la medida en la que mi empresa está creciendo y se está volviendo más productiva, eventualmente eso la va a llevar a requerir formalizarse, bien sea porque crezca en ingresos o porque crezca en personal o porque crezca en infraestructura. Todo eso va a requerir y es lo que me va a llevar, digamos que naturalmente, a yo tener que buscar una formalización. Es así, ¿cierto? Tal cual, así lo dejamos en un video. Tienes toda la razón. Yo no tengo que ir midiendo mi capacidad productiva y viendo que las ventajas de volverme formal cada vez son mejores, pero no se dan especialmente de un día para otro. Entonces tengo que ir procurando que mis proveedores se vayan involucrando en ese mundo, que mis clientes también, y de esa manera voy generando una sinergia del gana-gana entre todos. Obviamente tengo que ver que alrededor de mi entorno hay una estabilidad política, una estabilidad social interesante, que se vea en los hospitales públicos, la educación pública, el internet conectado en varias escuelas, para varias universidades, y muchas de las asesorías que yo tenga las pueda recibir con una capacidad virtual y de internet fuerte, y entonces eso se va dando, se va dando. De acuerdo, así es lo que hemos observado en los procesos durante los últimos 20 años en Colombia y en Honduras, donde yo he trabajado totalmente de pleno con los microempresarios y los pequeños empresarios. Otra cosa muy importante son los núcleos sectoriales, Marinelli. Los núcleos sectoriales alrededor de un producto, por ejemplo, no sé, la leche, o por ejemplo el producto de las frutas o del maíz, o el producto de la misma palma o del café. Si yo estoy alrededor de alguien que tiene ya tostadora de café, entonces la misma tostadora de café me empieza a dar recursos de educación, recursos tecnológicos, de, si yo estoy alrededor de una fruta, es lo mismo. Y hay grandes empresarios que les dan apoyo a los pequeños y medianos empresarios en ese sentido. Y el gobierno empieza a participar de alguna manera en infraestructura básica, buenas carreteras para que el producto no se dañe, buenos circuitos de riego en las épocas de escasez de agua o de falta de agua. Entonces, hemos observado que en aquellos países donde los estados trabajan en infraestructura básica, como es inodoros, alcantarillado, agua potable, educación en las escuelas, carreteras buenas, internet bueno, esos elementos apoyados por la parte ya empresarial, de una manera privada, se genera una sinergia entre lo público y el privado que es maravillosa. Yo no puedo poner al Estado a que me eche agua a mis maticas, ni puedo poner al Estado a que me estimule mi capacidad empresarial. Tengo que, como gremio, decirle, mire, yo lo que necesito es que usted tenga carreteras buenas, acueductos buenos, que me llegue agua potable y que monte una buena escuela, y que además me suministre un supermercado con bienes ahí que le permita a los empresarios que tengan alimentos en la zona, porque entonces esas infraestructuras, el gobierno pone lo básico y yo pongo la creatividad. Esas sinergias
son las que han demostrado que los países como los nuestros empiezan a desarrollarse. Claro, ahí te entiendo que también la formalidad implica que uno también tiene un poquito más de voz. Exacto. Hay una pregunta que quería hacerte, porque lo has hablado varias veces, lo voy a poner como con esta palabra, no sé si es la palabra adecuada, y es cómo lidiar con la discriminación del formalizado, por llamarlo de alguna manera. Pues si estamos en una economía altamente informal, si mis clientes o proveedores no quieren lidiar con alguien formalizado porque eso les implica posiblemente mayores precios o costos por el tema tributario que hay que empezar a asumir, o por el tema prestacional que tú también mencionabas, ¿cómo lidiar con ese problema que se vuelve también un problema de mercado? Sí, si mis clientes o mis proveedores empiezan a hacerme de pronto el feo, porque yo ya estoy bajo una formalidad que implica otras responsabilidades. ¿Cómo el empresario debería lidiar con eso? Sí, el temor en esta pandemia es que se generen unos monopolios muy poderosos en los grandes formalizadores que logran de alguna manera suplir las necesidades de las pequeñas empresas, de los productos de las pequeñas empresas que le estaban entregando a sus clientes. Entonces, en mis países he visto muchos pequeños negocios cerrados, porque empiezan productos del exterior que reemplazaron los productos que yo tenía cerca a mi casa y que no eran del mismo gusto para mí. Entonces, eso me enseñó, carambas, cómo yo, por no formalizarme, dejé que me impusieran un producto extranjero, un producto de otra parte, porque yo no estaba formalizado. Entonces, obviamente, los Amazon, los medios de pago, los courier modernos, bueno, hay varios. Perdón por mencionar una empresa en particular, pero hay varios. Me están reemplazando en mi delivery, en mi capacidad de entrega. Eso no puede ser. Entonces hay gente que ha reaccionado a eso. Y entonces dicen, no, yo no me quedo atrás. Y entonces, todo lo contrario, hoy pueden entrar en esos sistemas de medios. Tengo una persona que vendía juguetes en Bogotá, juguetes, pero hechos en Bogotá, en Colombia, y empezaron a ver que los juguetes estaban siendo reemplazados por juguetes que llegaban de la China, y entonces dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Y entonces entró en el mismo software de delivery, de entrega, y logró empezar a vender esos productos igual que antes. Sí, puede haber monopolios, especialmente en el tema de medicinas, en el tema de cierto tipo de alimentos, pero los canales de distribución hoy en día permiten que yo a mis productos los incluya dentro de esos canales. Si los incluyo en canales muy sofisticados, pues me van a cobrar un interés muy grande, como si los incluyo en Rappi, por ejemplo, se quedan con más del 10, 15, 20% del valor del producto al usuario final. Pero si yo logro montar un delivery también por mi cuenta y de alguna manera y con algunos asociados, es muy importante. Yo no puedo trabajar en este mundo sin tener un gremio. El gremio de pequeños productores de café, el gremio de pequeños productores de fruta, el medio de pequeños restauranteros, generan sus propios proveedores de manera conjunta e importan productos de manera conjunta. Y eso a los bancos les gusta, y eso les gusta a los inversionistas más que todo, a los stand-up que se están generando. Entonces, a tu pregunta es muy cierta. Hay unos retos que si yo me dejo abrumar, siento que me acabaron porque un gran distribuidor está distribuyendo productos similares a los míos, pero que de pronto no tienen la misma aceptación en mi comunidad. Y empiezan a producir cosas que no eran comunes en mi tierra. Y estoy perdiendo una oportunidad de poderles ofrecer lo que sí le gusta a mi gente. Y hoy eso es un reto. Y se puede hacer trabajando.
Gracias, Fernando. Acá tenemos en el chat otra pregunta que nos hace Rocío. Nos pregunta Fernando si conoces experiencias de MIPYMES formalizadas en zonas rurales y cómo es su desempeño en la economía local. Sí, claro. He tenido y una de las maneras del núcleo sectorial de la zona rural es en arroz, en fútbol, o en banano, o en café, o en animales, o en cerdos, o en ganadería, o en leche. Lo que tengo que hacer es pues crear como una especie de clúster, como crear una especie como de ¿no? En tener importaciones de insumos, no solamente para mí, el uso de maquinarias, no compro un tractor solo para mí, sino se consigue un tractor que le pueda servir a varios predios y de esa manera voy avanzando. Sí, aquí en Colombia hay varios y en Honduras también. Yo los conozco y en Guatemala y en México. Por ejemplo, los productores de ají. Ay, qué pena que se me está repitiendo acá un teléfono. Parece que se le conectó el teléfono también a la sesión y estaba generando. Sí, Sí, ya, listo, pero ya. disculpas ya. Entonces, por ejemplo, lo que hacen los grandes productores es darles el valor de la semilla, de la recolección, de los abonos, de los insecticidas pues apropiados que no vayan a afectar la salud humana, de la mano de obra. Eso lo reciben por anticipado y el gran exportador de ají recibe todo eso del productor de la zona rural. Entonces, y ahí en frutas sofisticadas, por ejemplo, también se está dando eso muchísimo, en mangos especiales, en ciertos elementos donde se introducen otras cosas. En nuestros países hay un tema que hay que superar de nuestras economías, que somos suministradores de materias primas. Y eso es muy grave, porque si no introducimos un valor agregado adicional, los precios van a seguir siendo bajos. El café solo en grano es una cosa, pero si ya vendes un café especial es otra cosa. Entonces, por supuesto, por ejemplo, en Colombia lo más grave que nos pasó fue el boom petrolero, que el petróleo, que es una materia prima, al gobierno le estaba generando mucho más ingreso que las exportaciones de productos terminados. Entonces hubo como una desindustrialización de todos los sectores, aún en los pequeños, medianos, pequeños productores que estaban alrededor de un sector, no sé, cualquier sector, el textil, el sector de frutas o de mermeladas o de exportación de productos terminados, ya como por ejemplo los plátanos fritos, las papas fritas o las papas especiales creadas en alturas de más de 3.000 metros. Entonces, esos productos, el gobierno no estaba en los últimos 10, 12 años, se volvió un país petrolero, que con el solo petróleo cumplía sus necesidades, o de otros productos de materias primas, como el carbón o como los minerales, o el mismo café exportado de una manera prima. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera educar mucho más el talento de nuestra gente para que hagan productos con valor agregado. Y eso implica una labor de educación, que es uno de los elementos más importantes dentro de la formalización empresarial. Educación. Fernando, una pregunta que tal vez pueda sonar sencilla, pero normalmente es lo que se cree en la calle.
y es que la formalización, normalmente la gente cree que formalizarse simplemente es obtener un registro de una autoridad gubernamental, en nuestros casos es ya sea la autoridad tributaria o la autoridad del Ministerio de Comercio, que es la que termina dándole a uno como el aval de la creación de la empresa. Pero la formalidad va mucho más allá de solamente tener ese documento. Que aparte del tema tributario, financiero y de tener ese documento legal que lo confiere a uno como empresa formal, ¿qué otro componente también es relevante en cuanto a la formalización de una compañía? Mira, las cámaras de comercio en nuestros países ya están funcionando mucho, tienen muchos planes de entrenamiento, dan asesorías permanentes, cursos a los empresarios sobre el manejo de su contabilidad, sobre el manejo de su producto, sobre la planeación estratégica, sobre los productos de distribución. Es muy difícil formalizarse, la verdad. Yo les doy todo mi crédito, mi honor a ellos, porque pues en mi familia he vivido lo que es sufrir la formalización. En hermanas mías que han montado empresas de distribución de productos de pequeñas empresas, qué dificultad, porque no les facturan, porque para usted dice que es un pequeño empresario, inmediatamente en los bancos les cobran más, porque sacar una tarjeta de crédito para un pequeño empresario es mucho más costoso. Todos esos elementos me parece que con la pandemia están tendiendo a desaparecerse porque se han creado nuevos bancos con costos menos operativos, mucho menos, porque no necesitan las oficinas físicas, porque lo pueden hacer virtualmente. Y la gente demostró que el pequeño empresario puede entrar a operar virtualmente. Entonces, obviamente la formalización hoy en día creo que es menos compleja que antes, no deja de ser compleja, pero yo no puedo esperar como empresario, como emprendedor, como mi pyme, que el Estado me desarrolle mi talento, que el Estado diga si yo soy un buen emprendedor o no. Por supuesto que el Estado tiene que poner muchas de las infraestructuras, pero el que quiera hacer emprendimiento lo puede hacer hoy mejor que antes. Eso te digo, Julián. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cada vez hay más facilidades y, y oportunidades también para hacerlo. Sí, señor. No sé si alguien más tenga otra pregunta para Fernando, para ir cerrando. Las pueden escribir en el chat o pueden activar sus micrófonos también. Bueno, parece que no tenemos más inquietudes. Si es así, entonces no nos resta sino agradecerles a todos ustedes por su asistencia, por las preguntas en el chat, la participación. Agradecerle también a Fernando por acompañarnos en la tarde de hoy. Como todas las semanas, les recordamos que a partir del próximo lunes va a estar disponible el módulo 5, ¿cierto? El siguiente módulo, para que puedan aprovechar los contenidos del módulo, y si llegan a tener alguna otra pregunta, alguna otra inquietud sobre el tema de formalización, nosotros las podemos recibir por los canales que tenemos habilitados para eso, tanto en la plataforma o nos pueden escribir a nosotros para pues también consultarle a Fernando si es el caso y pues poderles dar una respuesta más clara. Les agradecemos nuevamente a todos y también les recuerdo, por cierto, que les estaremos compartiendo el formato para la evaluación del módulo 4, que es el que acabamos de cerrar con Fernando, el módulo de formalización, para conocer sus opiniones y pues sus apreciaciones sobre el módulo. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. En sus pantallas debe estar apareciendo en estos momentos una pregunta
que tenemos para conocer cómo les han parecido las sesiones y tener un poquito más de información sobre eso. Recuerden que estamos en un proceso de validación de los contenidos. Gracias a todos nuevamente y bueno, estaremos entonces en contacto. Esta sesión la subiremos a la plataforma como les habíamos comentado y bueno, no siendo más, que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Cualquier duda estoy atento a poder resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Saludos. Adiós, que estén muy bien. Apagado, Margarita, silenciada. Hola, licenciada. Yo ya ratos Rocío, diciéndole. Barahona. Ya ratos hablando. Muchas Qué gracias, Fernando. Muy buena toda su Margarita. experiencia. Un placer. Gracias, Julián y Marinelli. Un placer. Saludos a todos y todas. Feliz tarde. Bueno, y gracias. Con todo gusto. Qué gusto. Buen fin de semana. Gracias igual.